Amigos, bienvenidos a UNSA en español. La economía de China comienza a colapsar en este momento y el gobierno comunista de ese país está tratando de hacer lo posible para evitarlo. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo, qué significa para el mundo y especialmente cuáles serán las consecuencias para los Estados Unidos con la debacle de esta economía, una de las principales del mundo. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Si les gusta nuestro contenido, no olviden tampoco dar las gracias, que eso sería de gran apoyo para nuestro canal. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, la economía de la República Popular de China vive uno de sus peores momentos. Como ustedes muy bien saben, el tamaño de la economía de este país la hace ser una de las principales del mundo e incluso en boca de algunos analistas quienes han calificado a la República Popular de China como el motor económico mundial, como el productor del mundo o la fábrica del planeta. Recordemos todos nosotros que la mayoría de los productos que se consumen hoy en día alrededor del mundo son producidos en China. Pues este país está intensificando en este momento su estímulo económico con medidas adicionales por un valor de 1 trillón de yuanes, lo que equivale a 146 mil millones de dólares, para impulsar el crecimiento y frenar las consecuencias de los repetidos bloqueos por el COVID-19 y la crisis en el mercado inmobiliario que están hundiendo la economía de ese país. Fíjense lo siguiente, la economía de la República Popular de China, quien en boca de ellos dicen que se basa en un sistema socialista, pero que en la realidad se reproduce como uno de los sistemas más capitalistas que hay en el mundo, lamentablemente por el mal manejo económico que las autoridades del Partido Comunista Chino están teniendo en este momento, están llevando a la economía china al colapso total. Invoca también de algunas personas a una debacle sin precedentes que pudiera traer consecuencias para el mundo entero. Lamentablemente, los países capitalistas, los países occidentales dependen de China de una manera muy importante. Por ende, todo lo que ocurre en ese país asiático lamentablemente va a impactar de manera muy importante y en materia económico a la mayoría de países en el mundo. La República Popular de China tiene que tomar medidas urgentes y este estímulo económico que están comenzando a inyectar a todo su país, al parecer no es suficiente para contener el derrumbe de la economía china que ha estado sufriendo durante los últimos años. El Consejo de Estado, el Gabinete de China, describió el día de ayer miércoles un paquete de políticas de 19 puntos que incluye otros 300 mil millones de yuanes que los bancos de políticas estatales pueden invertir en proyectos de infraestructura, además de 300 mil millones de yuanes adicionales ya anunciados a finales de junio. A los gobiernos locales se le ha asignado 500 mil millones de yuanes de bonos especiales de la cuota no utilizada anteriormente, es decir, en pocas palabras, el gobierno de China, que tanto criticó a los Estados Unidos por el estímulo económico que le dio a nuestro país y a toda la economía por razón del COVID-19 y lamentablemente esa pandemia que le ha hecho tanto daño a la economía de nuestro país, pues ahora en este momento está aplicando las mismas medidas. No tuvieron otra opción y están comenzando a inyectarle dinero a su economía, emitiendo también estímulo económico para sus empresas, para los gobiernos estatales, para poder flotar y salir de la crisis económica en la cual se encuentra ese país. Los encargados de formular políticas en China deben ser más agresivos a la hora de respaldar la economía antes de que los mercados puedan convencerse de que el crecimiento va a mejorar. Así lo han anunciado analistas y administradores de cartera que se encargan justamente de estudiar y hacerle seguimiento a todos los acontecimientos que ocurren alrededor de la economía de los países y en este momento en especial alrededor de la economía china. En pocas palabras, el gobierno de China en este momento comienza a dar un estímulo económico importante para toda su economía, pero en boca de algunos analistas y según este análisis, ellos están diciendo esto no es suficiente.
El gobierno de China tiene que actuar de manera más agresiva e inyectar más dinero a la economía de su país, tratar de reflotar justamente de esta crisis económica que están viviendo antes de que generalmente puedan ocasionar un mal mayor a todas las economías del mundo. Mary Nicola de Pine Bridge Investment dijo que el aumento de los precios y el calor abrasador en China, que llevaron, por cierto, al razonamiento de energía en algunas partes del país, afectaron el crecimiento económico no solamente de este país, sino va a afectar a los países occidentales, los países europeos y a los Estados Unidos, que como dije anteriormente, tiene que buscar la forma de tratar de depender menos de la República Popular de China, de los socialistas que gobiernan en ese país, para poder evitar que los Estados Unidos sufran las mismas consecuencias que los países europeos están sufriendo en este momento por culpa de la guerra en Ucrania y justamente por la dependencia que tienen de la Federación Rusa. Pensamos especialmente después de este cierre que ocurrió en Shanghai, que lo peor ya había pasado, así lo dijo el martes otro analista que se encarga de hacerle seguimiento a toda la economía, especialmente la economía de la República Popular de China. Pues resulta que no ocurrió así. Lo peor no había pasado con el cierre de Shanghai y al parecer lo peor comienza a ocurrir en este momento cuando incluso algunas personas dicen y predicen la economía de China se está derrumbando, se está desmoronando poco a poco y el peor de los casos, la afectación que van a tener los países y sus pueblos va a ser algo muy importante. Pero potencialmente con las preocupaciones sobre la inflación, con las preocupaciones sobre la ola de calor que se filtra, pudiera significar que los formuladores de políticas tendrán que actuar con un poco más de decisión y aumentar algunos de los estímulos. Y este es el problema que ocurre. Ustedes saben que los gobiernos comunistas y socialistas son expertos en hablar, expertos, en meterle cuento a la gente, en hablar de socialismo, en hablar de comunismo, y esto es lo que ocurre en China. Ellos realmente su economía se basa en el capitalismo, pero siguen hablando en nombre del socialismo y en nombre del comunismo. Entonces, cuando tienen que tomar medidas adecuadas para poder resolver el problema económico del país, no se atreven a hacerlo de manera directa para que después no los acusen a ellos de falsos profetas y no los acusen justamente de capitalistas, porque esa palabra para ellos al parecer es una ofensa. Pues lamentablemente con todos estos problemas ideológicos, lo que se le causa es un daño a los pueblos del mundo, un daño a todas las economías mundiales, porque el gobierno de China debería aplicar las medidas que tiene que aplicar para tratar de resolver su problema. Hasta ahora el gobierno ha recortado las tasas de interés, ha tomado medidas específicas para apoyar el sector inmobiliario que poco a poco se encuentra hundiendo en este momento gracias a la crisis económica que está viviendo ese país. Todo eso es positivo, pero en nuestra opinión tiene que haber algo más. Tiene que ser algo más agresivo para que el mercado se sienta un poco más tranquilo de que el crecimiento va a recuperarse en China. Y esto no se soluciona con palabras ni buenas intenciones. Los mercados necesitan ver acciones por parte del gobierno de la República Popular de China que realmente les garantice que la economía de ese país va a salir de la crisis en la cual se encuentra en este momento y darle a esos mercados un signo, una señal de que realmente la economía de ese país se va a estar recuperando próximamente. También dijo que el crecimiento de China no ha sido tan fuerte como se esperaba a pesar de los pasos tomados por las autoridades y que se necesita hacer mucho más. La clave aquí es que a medida que el crecimiento se desacelera, los formuladores de políticas tendrán que actuar de manera un poco más receptiva, más decisiva en términos de algo un poco más de lo que hemos visto hasta este momento para poder mitigar parte de esa presión de crecimiento y sacar a flote justamente la economía que se encuentra tan afectada. Por otra parte, los bancos de inversión, incluido Goldman Sachs, también Nomura, redujeron los objetivos de crecimiento de China para este año, ya que la economía se vio afectada por las medidas del COVID-19.
A finales de julio, los principales líderes del país dijeron que se centrarían en tratar de estabilizar los precios y el empleo en la segunda mitad del año, minimizando la importancia del objetivo del Producto Interno Bruto de alrededor del 5.5%. Pues el Producto Interno Bruto de China solo creció un 0,4% en el segundo trimestre de este año. Eso si lo comparamos con el año anterior. Recordemos que venimos también saliendo de una de las crisis de la pandemia más importantes que hemos vivido en la historia reciente. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a User Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Thank you.